Muy buenos días o buenas tardes, jóvenes, de acuerdo a la hora que ustedes estén viendo este video. Vamos a desarrollar la clase correspondiente a este día. Vamos a estar desarrollando la clase. Espero que ustedes ya estén listos, tengan su cuaderno, su lápiz y lapicero y su libro. Vamos a estar trabajando en la clase de este día, clase de matemáticas. Vamos a copiar el tema 2.9, teorema del factor. En la clase anterior estuvimos trabajando sobre el teorema del residuo, cómo encontrar el residuo sin realizar la operación. Entonces utilizábamos ese teorema y verificábamos cómo encontrar el residuo sin necesidad de realizar la división. En este caso vamos a aplicar el teorema del factor. Vamos a la cita bíblica de este día. Dice lo siguiente: porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Es bien importante, vean, que cada día ustedes y nosotros como personas, reflexionemos bastante sobre la palabra de Dios. Vean, Dios siempre está ahí con nosotros. Dios siempre está al lado de nosotros. Están sosteniéndonos de nuestra mano derecha. Pero muchas veces en las situaciones, en los conflictos, nosotros nos separamos de Dios. Y es bien importante que en cualquier situación, ya sea buena o mala, nosotros siempre estemos confiando en Dios, siempre estemos sostenidos de su mano. Yo los invito a que cada día ustedes estén sostenidos de la mano de Dios. De esa manera Dios nos va a ayudar siempre. Entonces, después de esta pequeña reflexión, vámonos a copiar el indicador de logro. Dice el indicador de logro, este hay que copiarlo en el cuaderno, utiliza el teorema del factor para factorizar polinomios de la forma x al cubo más mx cuadrado más nx más k, cuando se conoce uno de sus factores lineales. Entonces es bien importante que nosotros veamos para qué es útil el teorema del factor. Y es útil para factorizar polinomios de este tipo, solo para factorizar polinomios de este tipo. Espero que hayan copiado el indicador y vámonos a la página 58. Ahí aparece el teorema del factor. ¿Y qué dice el teorema del factor? Pues dice lo siguiente, y esto sí me interesa que ustedes lo copien en su cuaderno. Aparece en su libro en la página 58 o pueden enmarcarlo. Dice: si el residuo de dividir un polinomio p de x entre un binomio de la forma x menos c es 0, el polinomio es divisible entre x menos c, lo cual equivale a decir que x menos c es el factor de p de x. Es decir, si al realizar la división nosotros obtenemos que el residuo es 0, entonces ese es un factor. Y ya encontré una manera de factorizar el polinomio. Eso es lo que me dice el teorema. Luego aparecen los pasos. Eso no es necesario que ustedes lo copien. Aparecen los pasos a realizar para aplicar el teorema del factor. Pero es importante que ustedes lo realicen. Subrayen en su libro y dice: se ordena el polinomio de forma decreciente. Eso es importante. Primero, el polinomio debe estar ordenado de manera decreciente, de acuerdo al grado del polinomio. Dice: se hallan los factores o divisores del término independiente. Es decir, vamos a encontrar todos los divisores del término independiente, tanto positivos como negativos. Luego dice: se colocan únicamente los coeficientes que acompañan a cada término. Si hay alguna potencia que hace falta, se escribe 0. Este es ya para aplicar la división. Luego dice: se divide el polinomio entre el factor x menos c, donde c representa el factores de primos del término independiente. Y por último, al dividir llega al término residuo 0, entonces este es un factor del polinomio. Y eso es lo que vamos a buscar, es decir, vamos a buscar todos los factores del polinomio y luego vamos a factorizarlo. Entonces veamos el ejemplo. El ejemplo de la página 58. Vamos a ver el ejemplo 50. Dice lo siguiente: factoricemos el siguiente polinomio mediante el uso de la división sintética. Es decir, que vamos a utilizar el teorema del factor. y aparece el polinomio que es x al cubo menos x cuadrado menos
7x menos 2. Cumple los requisitos del polinomio que tiene que tener la forma, según el indicador de valor. Entonces, primer paso es encontrar, vean, todos los divisores de menos 2 del término independiente. Entonces, ¿qué divisores tiene menos 2? ¿Y cuáles son los divisores? Son todos los números que pueden ser divisibles por menos 2. 2 se puede dividir entre 2, sí. Se puede dividir entre menos 2 también, porque menos 2 entre 2 es menos 1. Menos 2 entre menos 2 es 1. Se puede dividir entre 1, sí. Menos 2 entre 1 es menos 2. Y menos 2 entre menos 1. Es decir, estos son los divisores de menos 2. Ese es el primer paso. Y mucho ojo. El segundo paso es escribir como factores. Y fíjense acá. Aparece este 2. Entonces yo lo voy a escribir con signo cambiado. Fíjense acá. Yo lo voy a escribir de esta forma. X menos 2. Con signo cambiado. Aparece este menos 1. Este es un posible factor. No estoy diciendo que es el factor. Luego aparece menos 2. Entonces ese va a representar X más 2. Vean. El siguiente número es 1, entonces 1 va a representar x menos 1. Se coloca con signo cambiado. El siguiente es menos 1, entonces ese va a representar el factor x más 1. Y ya están, vean, tengo los 4 factores que aparecen en el paso 2. Y ahí está. Entonces, ahora, ¿qué vamos a realizar? Pues entonces vamos a ir probando si al dividir entre cada uno de estos factores, hay que dividir entre los 4 factores y ver con cuál es el residuo de 0, utilizando la división sintética. Entonces el paso 1, vean, vamos a probar para este factor. Vamos a dividir este polinomio entre este factor utilizando división sintética. Entonces recuérdense que el valor que estamos trabajando acá es menos 1. Eso es lo que me dice. Estamos trabajando con este valor. Pero es el factor x más 1. Recuérdense que se utiliza con signo cambiado. Entonces, veamos acá. Vamos a aplicar división sintética. Recuérdense el polinomio que estamos trabajando, que es bien importante. Vean, el polinomio es, el primer coeficiente es 1, luego es menos 1, luego es menos 7 y menos 2. Luego se aplica. Recuérdense que estamos trabajando con el valor de menos 1. Se baja este 1, se multiplica por menos 1, me da menos 1. Menos 1 por menos 1, acá vean, menos 1 es menos 2, multiplico este por menos 1, y esto da 2, y menos 7 más 2 es menos 5, luego multiplico menos 5 por menos 1 es 5, y menos 2 más 5 es 3. Entonces, significa que el residuo no es 0. Entonces, ¿qué significa? Que regreso y digo, este no es un factor. ¿Por qué? Porque el residuo me dio diferente de 3. Y eso es lo que dice. Ahora, como es diferente de 0, es lo que aparece en el paso 5, entonces no es un factor. Debemos seguir buscando otro factor. Entonces vamos a probar con x menos 1. Pobrecito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense acá. Vamos a tomar los coeficientes del polinomio que nos dieron, que es 1, menos 7, menos 2. Y ya vamos a probar para 1. El factor es x menos 1. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, menos 1 más 1 es 0, 0 por 1 es 0, bajamos menos 7 más 0 es menos 7, menos 7 por 1 es menos 7, y menos 2 menos 7 es 9. Fíjense acá, diferente de 0, entonces tampoco este es factor. Seguimos probando. Es lo que dice, tampoco es factor. Seguimos probando para x más 2. Fíjense acá, en el paso 7. Para x más 2, el siguiente factor, x va a ser igual a... Estamos probando para menos 2, pero el factor es x más 2. Acá se coloca con signo cambiado. Entonces vamos a colocar los coeficientes del polinomio y vamos a aplicar división sintética. Bajamos el 1, multiplicamos 1 por menos 2 es este menos 2. Menos 1 menos 2 es menos 3, menos 3 por menos 2 es 6, menos 7 más 6 es menos 1, menos 1 por menos 2 es 2, menos 2 por menos 2 es 0. Fíjense acá, es 0 el último número, significa que el residuo es 0 y la división es exacta.
entonces ya encontramos un factor. Entonces x más 2 sí es factor del polinomio. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya tenemos un factor. Luego probamos los números. Vean, acá tenemos el siguiente factor y vamos a escribir, vean, como ya encontramos el factor, es decir, que me da residuo 0, entonces hay que identificar. Recuérdense que estos números son los coeficientes del cociente en la división sintética. El residuo es 0, pero ¿cuál es el cociente de dividir? Entonces, recuérdense, el divisor sería x más 2 en este caso. ¿Cómo encuentro el cociente de esta división? Ya tengo el dividendo. El cociente, recuérdense que el grado es x al cubo. Entonces vamos a tomar esos coeficientes para x al cuadrado. X cuadrado, fíjense, x al cuadrado, coeficiente 1. Entonces no lo colocamos. Luego sería menos 3x menos 1, que es lo que aparece en el paso 8. Ahí. Es decir, tomo los coeficientes de un grado menor que el grado del dividendo. El grado del dividendo es x al cubo, entonces vamos a tomar x cuadrado. A partir de ahí completar el polinomio. Entonces ya está. ¿Cómo podemos factorizar el polinomio? Como el producto de x más 2 por x cuadrado menos 3x menos 1. Y aquí está. Fíjense, ahí está factorizado. Y eso es bien importante. Bueno, espero que si no han entendido pueden darle pausa, pueden retroceder el video y seguir viendo la explicación. Pero veamos el siguiente ejercicio. Quiero que ustedes lo intenten. Vamos a resolver solo un ejercicio de acuerdo por cuestiones de tiempo. Pero luego vamos a seguir practicando. Vamos a resolver este ejercicio. Vean, acá me piden encontrar que factoricemos este polinomio. Fijémonos bien en este polinomio. En el ejercicio de la página 59, el ejercicio 251. Resuélvanlo y luego ustedes ven la solución que yo les voy a plantear. En este caso, vean, fíjense que tengo un polinomio de grado 3, pero x al cubo no aparece x cuadrado, entonces lo voy a completar. X al cubo, luego sería más, vean cómo lo completo, agregando un 0, x al cuadrado. Luego sería menos 3x menos 2. Y vamos a factorizar este polinomio. Vean, acá para completarlo le agregué 0x cuadrado y no me afecta en nada. Entonces, para factorizar, utilizando el teorema del factor que me dice, paso 1, encontrar los divisores de menos 2. Vamos a ver paso 1. Ya sabemos los divisores de menos 2, ¿quiénes son? Utilizando el ejemplo anterior. Entonces tenemos que son menos 2, menos 1, 1 y 2. Estos son los divisores de menos 2. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí en lugar de menos 2 apareciera 6? Sería 6 menos 6, digamos, en lugar de ese menos 2. Los divisores, por si ustedes no han entendido esa parte, ¿quiénes son los divisores de 6? Son los números que dividen a 6 exactamente. Sería menos 6, sería menos 3, sería menos 2, vean, sería 1, sería 2 positivo, sería 3 y 6. Esos son los divisores de 6, vean, porque al dividir menos 6 entre cada uno de esos números da un valor entero. Entonces vamos a trabajar con menos 2, porque es lo que nos dice el ejercicio. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, vamos a escribir, el paso 2 es escribirlos como factores. Entonces, menos 2 lo vamos a escribir como x más 2. Se escribe con signo cambiado. Fíjense acá, x más 2. Luego vamos a tomarlo. Vamos a tomar el siguiente factor. Vamos a tomar x. Lo vamos a tomar como el siguiente es más 1. Y vamos a agregar paréntesis. El siguiente factor, ¿quién sería? Vamos a tomar el siguiente factor, que sería, fíjense acá, tengo x más 2, x más 1, acá sería para este x menos 1 y x menos 2. Serían los 4 factores porque tengo 4 números.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir probando en el aplicar la división de este polinomio con estos factores, es decir, dividir este polinomio con cada uno de estos factores, el residuo 0, esa es la factorización. Entonces vamos al paso 3. Vamos a probar para el primer factor, que es x más 2. Y vamos a ver si nos funciona. Aplicamos división sintética. Recuérdense que la división sintética tomo los coeficientes del polinomio divisor, que en este caso, dividendo, perdón, que son 1, 0, menos 3 y menos 2. Aplicamos la línea vertical y la línea horizontal y colocamos el valor de x menos 2, sabemos que es menos 2. Entonces fíjense acá, bajamos el 1, 1 por menos 2 es menos 2, y 0 menos 2, esto es menos 2, menos 2 por menos 2, eso es 4, menos 4 más 4 es 1, 1 por menos 2, eso es menos 2, y al final eso me da menos 4. ¿Qué sucede? Ese es diferente de 0, entonces este no es factor. Probemos con el siguiente. Vamos a probar con el otro factor. Paso 4. Voy a probar con el último, x menos 3. Vamos a probar para x menos 2. Bien, vamos a tomar otra vez los coeficientes. Es 1, 0, menos 3, menos 2. Vamos a trazar la línea y vamos a agregar, como es 2, acá sería 2. Sería abajo el 1, 1 por 2, 1 por 2, 2. 0 más 2 es 2, 2 por 2, 4, acá me quedaría 1 positivo y 1 por 2 es 2. Y fíjense acá, menos 2 por 2 es 0. Vaya, ya encontramos el residuo 0, entonces ya encontré el factor para factorizar ese polinomio. ¿Quiénes son los factores? Aquí tengo 1, x menos 2. ¿Y quién sería el otro factor? El cociente. ¿Y el cociente de dónde sale? De acá. ¿Qué grado tenía el polinomio? X al cubo. Entonces voy a colocar un x al cuadrado, grado menor. ¿Qué coeficiente va acá? 1. Luego sería más 2x más 1. Y ahí está, fíjense, ya tengo. ¿Cómo queda factorizado ese polinomio? Queda factorizado el divisor, que es x menos 2, por este de grado 2, que es x cuadrado, más 2x más 1. Acá sería 2x, aquí hace falta un 2, 2x más 1. Y fíjense acá, este es un trinomio cuadrado perfecto, entonces se puede factorizar como, ya eso ya ustedes ya lo manejan. Trinomio cuadrado perfecto, acá quedaría la raíz del primer término, sería x más 1 al cuadrado por x más 1. Y aquí quedaría lo que es la realización de esto. Y ahí estaría factorizado totalmente. Entonces, el último, los dejo con este ejercicio. Ustedes realicen como el ejercicio anterior, apliquen el teorema del factor y responden a este foro con la solución del ejercicio. Entonces respondan qué factores se obtienen para realizar este ejercicio 252. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Espero que ustedes contesten el foro. Nos vemos en la próxima clase. Entonces cuídense, bendiciones y nos vemos en la próxima clase.